Hola, comenzamos una nueva clase sobre este tema 12 y vamos a hablar ahora de las autofunciones y autovalores en el disco, que son las que nos permitirán resolver la ecuación de difusión y de ondas en un disco. Entonces vamos a considerar la ecuación, la ecuación del problema de autovalores, que es menos laplaciano de phi igual a menos lambda por phi en el disco unitario. Entonces, como estamos trabajando en el disco, conviene trabajar con las coordenadas polares. Escribimos la ecuación, la fórmula del laplaciano de phi en coordenadas polares, que es esta que está aquí, que ya hemos trabajado, pero ahora la ecuación es laplaciano de phi igual a menos lambda por phi, y en coordenadas polares el R va a tomar valores entre 0 y un R grande, que es el radio del disco, y el θ lo vamos a hacer valer entre menos pi y pi, como veníamos haciendo. Bien, entonces phi va a tener condiciones de borde periódicas para la variable θ, es decir, phi de R menos pi igual a phi de R pi, y derivada de phi con respecto a θ en R menos pi igual a derivada de phi con respecto a θ en R pi. La condición de borde en el borde del disco, es decir, ya estamos considerando la ecuación de Laplace en un disco de radio R con condiciones de borde homogéneas de tipo Dirichlet en el borde del disco. En este borde artificial, que es θ igual a menos pi, θ igual a pi, imponemos las condiciones de periodicidad que están enmarcadas aquí. Y como siempre ocurre con las coordenadas polares, cuando el dominio incluye el origen, tenemos que imponer que el valor de phi no se vaya a infinito a medida que los puntos se acercan al origen. Bien, entonces planteamos la solución de variables separables, phi de r θ igual a f de r por g de θ, y cuando escribimos laplaciano de phi usando esta fórmula, nos queda f segunda de r por g de θ, que corresponde a este primer término, más 1 sobre r por f' de r g de θ, corresponde a este segundo término, más 1 sobre r cuadrado f de r g segunda de θ, que corresponde a este término, menos lambda f por g. Muy bien, entonces, ahora para separar las variables vamos a multiplicar por r cuadrado y dividir por f de r y g de θ. Entonces, se van a simplificar estos términos y van a aparecer dividiendo en los términos donde no estaban, y además estos r que están dividiendo van a quedar multiplicando un r aquí arriba y aquí nada, y aquí un r cuadrado. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, nos queda r cuadrado por f segunda, que corresponde a este término, más r por f', que corresponde a este término, todo sobre f de r. Y g segunda de θ sobre g de θ, que corresponde a este tercer término. Y del lado derecho nos queda menos lambda r cuadrado. Si juntamos este término con todo lo que depende de r, podemos escribirlo de la siguiente manera. Pasamos esto sumando a la izquierda y nos queda lambda r cuadrado por f de r, porque tiene un denominador común f de r, igual a menos g segunda de θ sobre g de θ. Y aquí tenemos las variables ya separadas, r a la izquierda y θ a la derecha, por lo tanto la única posibilidad de que esta función, que esta igualdad se cumpla, es que ambas sean iguales a una misma constante que vamos a llamar mu. Bien, en realidad vamos a llamarla más mu y no menos mu, ahí hay un error de tipeo. ¿Por qué? Porque tengo g segunda de θ sobre g de θ, y g es la función que por estas condiciones de borde va a tener que cumplir g menos pi igual a g de pi, y por esta condición de borde g' en menos pi igual a g' en pi. Por lo tanto,
G es la función que me va a dar ya de entrada una familia de autovalores intermedios. Bien, entonces, ¿a qué hemos llegado? Si miramos esta ecuación que está aquí, con estas condiciones de borde, llegamos a que tenemos que hallar funciones f de r y g de tita y valores lambda y mu que cumplan esto y que f y g no sean soluciones triviales. Entonces tenemos esta ecuación para f, donde dice r cuadrado f segunda más rf prima más lambda r cuadrado f de r sobre f igual a mu, con esto en el intervalo 0r, con la f acotada en el origen y f de r igual a 0. Y la otra ecuación es g segunda de tita sobre g de tita igual a menos mu, para tita entre menos pi y pi, y las condiciones de borde periódicas. Entonces vemos que el segundo problema que está aquí es uno que sabemos resolver. Este problema de autovalores sabemos resolver y las soluciones son, los autovalores son mu igual a 0, con la autofunción g0 de tita igual a constante, que la ponemos el 1 para representar a todas las constantes, y después la mu igual a n cuadrado, con autofunciones coseno de n tita o seno de n tita. Es decir, esto que está aquí es la solución de este problema de autovalores. Y ahora, para cada uno de estos mu, para 0 y para los otros, tenemos que resolver este problema, cambiando este mu por uno de ellos, resolver este problema que consiste en hallar los autovalores lambda de este otro problema. Entonces, escribimos esta ecuación aquí como r cuadrado f segunda de r más rf' más lambda r cuadrado f de r igual a mu por f de r, es decir, que multiplicamos por f a la derecha. Y si ahora reemplazamos mu por n cuadrado y tomamos el n a partir de 0, porque el 0 también es un autovalor, nos queda la ecuación r cuadrado f segunda de r más rf' de r más. Y ahora queda lambda r cuadrado menos mu por f de r, es decir, lambda r cuadrado menos n cuadrado por f de r. Y este es un nuevo problema de autovalores que vamos a estudiar ahora y que todavía no hemos visto en ningún momento durante este curso. Bien, entonces este es el problema de autovalores y autofunciones que queremos resolver. Es un problema en una dimensión y la novedad aquí es que tenemos este lambda r cuadrado. Si este término no estuviera acá, este problema ya lo habíamos resuelto proponiendo f de r igual a r a la p, cuando estudiábamos la ecuación de Laplace en el disco, es decir, la difusión estacionaria. Pero cuando la difusión no es estacionaria, que es el caso que estamos estudiando ahora, aparece este problema nuevo, que es con una variable aquí, lambda r cuadrado. Este término aquí hace que yo tenga f de r multiplicado por r cuadrado, y ya no puedo proponer r a la p como solución. Entonces, este es un problema clásico de la matemática y da lugar a las que se llaman las ecuaciones de Bessel de orden n. Para hacer eso, para encontrar la ecuación de Bessel y las soluciones, vamos a hacer un cambio de variables. El cambio de variables es llamar z a raíz de lambda por r, f de z a la mayúscula a la f de r minúscula, por lo que f de z es la f mayúscula de raíz de lambda r. ¿Sí? Hemos reemplazado z aquí por raíz de lambda r. De esa manera, bueno, la f de r minúscula es la f de r sobre raíz de lambda. Entonces yo quiero saber qué ecuación satisface la f mayúscula, que es esta de acá, pero hagamos los pasos lentamente. Lo escribo aquí. Si yo sé que f de r es la f mayúscula de z, pero z es raíz de lambda r. Por lo tanto, f' de r es derivar esta f mayúscula con respecto a su única variable que es z,
lo llamo f' de raíz de lambda r por raíz de lambda. Y f segunda de r es la derivada de esto que me da f mayúscula segunda de raíz de lambda r por raíz de lambda por raíz de lambda, que es lambda. Eso es lo que está escrito acá y acá. Entonces, cuando yo reemplazo f segunda aquí por este término, me queda r cuadrado por lambda por f segunda en raíz de lambda r. Más. Reemplazo aquí, me queda r por f', y aquí tengo que usar esta fórmula de f', me queda raíz de lambda f' de raíz de lambda r. Más el tercer término, aquí tengo lambda r cuadrado menos n cuadrado, y aquí f de r, que es lo mismo que la f mayúscula en raíz de lambda r, igual a 0. Esa es mi ecuación. Si ahora recuerdo el cambio de variables, z igual a raíz de lambda r, esto es z cuadrado por f segunda de z, más z por f' en z, más z cuadrado menos n cuadrado f de z, igual a 0. Y esta ecuación es la misma que tenemos escrita acá, y que se llama ecuación diferencial de Bessel de orden n, y la hemos escrito en forma canónica. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de las soluciones de esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, que tiene un z multiplicando f segundo, un z cuadrado y un z multiplicando f', similar a la ecuación que nos daba las soluciones de r a la p y r a la menos p, o r a la n y r a la menos n, pero aquí tiene algo diferente. Bien, las soluciones ya están muy estudiadas de este problema y son lo que se llaman funciones de Bessel. Como es un problema de segundo orden, tiene dos soluciones linealmente independientes que se han dado en llamar solución de primera especie, que usualmente se llama J sub n, y la de segunda especie, que es la I sub n. Y recordemos que el n puede tomar el valor 0, 1, 2, y así son los enteros no negativos. Esta es la definición que está aquí, que es bastante sofisticada. Fíjense que para saber cuánto vale Jn en z, necesito calcular esta integral de la variable t, y el z juega ese lugar aquí. Y la función I sub n es también la suma de dos integrales un poco sofisticadas, y hay un montón de propiedades que pueden buscar en internet o en distintos libros de ecuaciones diferenciales. Solamente escribí aquí para ilustrar que la fórmula existe, pero su definición precisa no es tan importante para nosotros como algunas de sus propiedades. Si uno quisiera usar estas funciones en MATLAB o en matemáticas, se llaman Bessel J y Bessel Y. Y en Wx máxima se llaman Bessel-J y Bessel-Y, esta familia de soluciones. ¿Cuáles son algunas de sus propiedades más importantes? Bien, la primera es las funciones Jn, las de primera especie, cumplen. Para n igual a 0, el límite cuando z tiende a 0 por derecha es 1. Es esta función que está aquí, esta que se ve en azul. Vamos a ver si lo puedo hacer. Vale 1 el límite cuando z tiende a 0 por izquierda. Y las otras valen todas 0 el límite cuando z tiende a 0 por derecha. Vale 0 el límite, 0, en esta vale 0 la derivada, en esta también vale 0 la derivada. Las funciones IN, las de segunda especie, el límite cuando z tiende a 0 por derecha es menos infinito, como se ve en estas gráficas. Lo mismo que pasaba con las funciones r a la menos n. ¿Sí? Esta singularidad que tienen estas funciones se debe a que la ecuación tiene un coeficiente que se degenera, que tiende a 0 cuando nos acercamos al extremo izquierdo del intervalo. Por lo tanto, en nuestras soluciones generales, a esta las vamos a eliminar porque tienen límites infinitos. Cuando z tiende a más infinito, tanto la jn como la zn tienden a 0. O sea que estas son funciones
oscilatorias, pero a medida que el z crece van tendiendo a cero. Entonces, oscilan indefinidamente, pero van tendiendo a cero. Esa es una de las propiedades importantes de esta función. Bien, con estas propiedades, que vamos a tomar por ciertas, y el que quiere indagar más puede hacerlo, volvemos ahora a encontrar la solución del problema que teníamos. Entonces, la solución de esta ecuación, que es la ecuación de Bessel de orden n, la solución general se obtiene sumando una constante por la jn, la de primera especie, más otra constante por la y sub n, que es la de segunda especie. Como estas tienden a infinito cuando z tiende a cero, las vamos a descartar, y ahora vamos a recordar que habíamos hecho este cambio de variables. Z igual a raíz de lambda r, y la f de z era f de r, por lo que la f de r minúscula, que es la que queremos, es la f mayúscula, a ver qué es, de r sobre raíz de lambda. Perdón, esto está mal, esto es... La f minúscula es la f mayúscula de raíz de lambda por r, que era el z. Entonces, las soluciones de esta ecuación van a ser estas funciones, pero en lugar de z tengo que poner raíz de lambda r. Y aquí también, entonces nos queda que la solución general de esta ecuación es f minúscula de r igual a una constante a por jn de raíz de lambda r más una constante b por yn de la raíz de lambda r. Como esta se va a infinito cuando el r tiende a 0, tomamos b igual a 0 y nos queda esta como nuestra solución. Voy a limpiar un poco, vamos a corregir acá. Esto es f de raíz de lambda r. Y esta entonces es la familia de soluciones de este problema. Y es la función que vamos a tener que multiplicar por la g de titas correspondiente a cada mu igual a n cuadrado. Pero antes de eso todavía nos falta imponer esta condición, que es f de r igual a 0. Entonces, si escribimos f de r igual a 0, nos queda j sub n de raíz de lambda r igual a 0. Entonces, por ejemplo, recordemos que la j0 partía de 1 y era oscilatoria así. Entonces, lo que hacemos es ponerle nombres a los ceros de la función de Bessel. Si esta es la j0, llamamos z01 al primer cero, empezando de la izquierda, el primer cero de la función j0. z02 es el segundo cero de la función j0, z03 es el tercer cero y así sucesivamente. Cuando miremos la j1, el primer cero es el 0, pero ese no lo contamos porque vamos a buscar los ceros positivos. Llamamos z11 al primer cero de la j1. Esto tiene que ver con que estamos mirando la j1 y este con que es el primer cero. z12 es el segundo cero de la función j1 y así z13 el tercer cero de la función j1 y así seguimos. Son infinitos. Es decir, que vamos a llamar... ¿Dónde lo escribí aquí? Acá. Znm es el enésimo cero positivo de la función de Bessel Jn. Entonces Zn1 es el primer cero positivo de Jn, Z12, N2 es el segundo cero positivo de la función Jn, Zn3 es el tercer cero positivo de la función de Bessel Jn. Muy bien, entonces, ¿por qué eran importantes estos? Porque yo quería encontrar j de raíz de lambda r igual a 0. Entonces yo sé que esto es 0 si raíz de lambda por r, estoy en una jn, es alguno de los ceros
de la función de Bessel de orden n, j sub n. Es decir, que los autovalores raíz, digamos, la raíz de los autovalores van a ser znm sobre r, y lambda va a ser znm sobre r al cuadrado. Y entonces a este lo voy a llamar lambda nm, que es el numerito que está acá. Entonces, ¿cuáles son las autofunciones de este problema, dado el n fijo? Ese n está fijo, las autofunciones van a ser estas que están aquí. Fnm igual a la enésima función de Bessel de primera especie, la j sub n, evaluada en znm sobre r por el r minúsculo. Este znm es como el rol que cumplía la mpi sobre l en los problemas de difusión en coordenadas cartesianas. Entonces, las funciones ahora lucen de esta siguiente manera. Cuando uno hace este cambio de variables, cuando pone ese factor adelante de la r, lo que hace es que la función valga 0 en el extremo derecho, como ocurría con las funciones senos y cosenos que trabajábamos antes. Entonces, la J0 de Z01 por R es este gráfico que parte de 1 y llega aquí, el primer 0 lo acomodé en el R. La J1 es la que hace así, aquí está el primer 0 y el segundo 0 queda justo en R. La J2 en Z, perdón, todas son la J0. La J0 en Z02R, la J0 en Z03R es la que parte así, y el tercer 0 queda justo en el R. Y para la J1 lo mismo, ¿sí? Este factor que ponemos aquí adelante lo que logra es que la función valga 0 en el extremo derecho del intervalo. Aquí no aparece R porque el gráfico está hecho en el intervalo 0,1. Bien, entonces, este es un resumen de lo que acabamos de decir. Las autofunciones de este problema son las funciones fnm igual a jn de znm sobre r por r, es decir, esto es constante y esta es la variable. Y una propiedad que cumplen estas funciones de Bessel es que si yo las integro fnm1 para el mismo n, ¿sí? Acá tengo el mismo n, y tengo dos m's distintos, y las integro multiplicadas por un r, que es como si yo las integrara en el disco, porque tengo el r del cambio de variables, esa integral da 0. Siempre que m1 sea distinto de m2. Esta es la ortogonalidad de estas funciones en el intervalo 0r, con un peso aquí, este r, que tiene que ver con las coordenadas polares. Bien, entonces resumimos. ¿Cuáles son los autovalores y autofunciones de la ecuación laplaciano de phi igual a menos lambda phi en el disco de radio R, con phi igual a 0 en el borde del disco de radio R? Muy bien. Si tomamos n igual a 0, vamos a tener los autovalores lambda 0m, que son z0m sobre r. Recordemos que el znm es el enésimo cero positivo de jn. Y la phi 0m van a ser j0 de z0m sobre r por la función constante 1. El 1 es la g de tita, es 1 en este caso. G de tita era la función constante 1. Y para cada n igual a 1, 2, 3, es decir, los enteros positivos, vamos a tener los autovalores lambda nm, con m de 1, 2, también enteros positivos, y dos autofunciones. Vamos a tener la phi nm1, que es la jn de znm sobre r por el coseno de n tita, y la phi nm2, que son la misma función de Bessel por el seno de n tita. Bien. Esto es un poco intenso, así que es un buen momento, me parece, para cortar esta clase, y en el próximo video vamos a usar estas autofunciones para resolver el problema de difusión en el disco y el problema de ondas en el disco.